Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas mandocas que son unas rosquillas de plátano. Hoy te traigo una receta que es tradicional de Venezuela, específicamente del estado Zulia. Y es que las mandocas son unas rosquillas de plátano. El plátano no lo vayas a confundir con la banana, que es el cambur. Aquí en España le dicen plátano a la banana. Y este plátano lo llaman plátano macho, que es el que necesita cocinarse. En tu país, ¿cómo diferencian el plátano de la banana? Seguramente en cada país le tienen un nombre diferente. Déjame en la sección de comentarios, que es muy curioso saber cómo en diferentes países diferencian el plátano de la banana. En Venezuela es el cambur la banana y el plátano macho es el plátano. Así que este es el que vamos a utilizar para realizar esta deliciosa receta. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Las mandocas son una explosión de sabor, ya que llevan una combinación de plátano y queso, y ese dulce y salado le da un toque muy especial. Normalmente se utilizan para desayunar, pero a mí me encantan para merendar y muchas veces hasta para cenar. Así que vamos con la receta. Mandocas o rosquillas de plátano y queso. Tanto la cantidad de ingredientes como el link al blog y a la app te la estoy dejando en el cuadro de descripción de este vídeo. Otra de las características de estas rosquillas es que lleva panela, también conocido como papelón, piloncillo, y seguramente hay un montón de nombres más en diferentes partes del mundo. Con este vamos a preparar un melao. Y ese melao le va a aportar un dulzor y un sabor muy característico a estas rosquillas. Comenzamos cortando 130 gramos de piloncillo, panela o papelón. Lo cortamos para que sea más fácil y se disuelva más rápidamente a la hora de crear nuestro melao. Una vez cortado, lo colocamos en una olla pequeña y le incorporamos 125 mililitros de agua y llevamos a fuego medio alto. Removemos constantemente y una vez ya esté completamente disuelta la panela o papelón, retiramos del fuego. Una vez listo nuestro melao, lo dejamos hasta que esté a temperatura ambiente. Ahora vamos a quitarle la corteza a un plátano que sea de tamaño grande. Es importante que el plátano macho que estemos utilizando esté bien madurito, así que mientras más negrito esté, mejor van a salir esas mandocas. Y con la ayuda de un tenedor vamos a aplastar muy bien este plátano, que quede bien chafado hasta lograr una especie de puré. Estoy utilizando el plátano crudo porque las voy a freír inmediatamente, pero vamos a suponer que tú quieres preparar tus rosquillas en la noche, pero freírlas en la mañana, porque son más ricas así recién fritas, aunque yo también me las como a temperatura ambiente. Pero si las quieres freír en la mañana y dejarlas armadas durante la noche, entonces te recomiendo hervir primero el plátano y triturarlo una vez ya esté sancochado. En un bol vamos a colocar 300 gramos de harina de maíz precocida. Normalmente uso una marca que se llama Harina Pan, pero en el mercado existen muchísimas marcas y en su mayoría son todas muy buenas. Incorporamos una cucharada de azúcar granulada, media cucharadita de sal, aunque esta cantidad puede variar dependiendo de lo salado que esté el queso. Si el queso es muy salado, entonces omítela. Y 150 gramos de queso blanco duro, tipo llanero, o en su lugar, queso feta. El queso que estamos utilizando es un queso que sea blanco, duro y salado. Normalmente en Venezuela utilizamos queso llanero, pero como en otros países no se consiguen, y en esta oportunidad yo estoy utilizando queso feta, que tiene más o menos las mismas características y funciona muy bien. Ahora incorporamos nuestro plátano que hemos machacado y está convertido en un puré y unimos a la mezcla. Una vez esté integrado ligeramente, vamos a incorporar nuestro melao de papelón que ya se encuentra a temperatura ambiente. Y con la ayuda de una espátula vamos a aplanarlo y tratar de que se mezcle muy bien con el resto de los ingredientes. Ahora le incorporaremos poco a poco entre 1,5 tazas a 2 tazas de agua.
La cantidad va a variar dependiendo de la humedad que haya en la temperatura ambiente. Así que por lo general, trata de que sea una masa que sea suave, flexible y que no se te quede pegada en las manos. Si te llegas a pasar con el agua, no te preocupes e incorpórale una cucharadita de harina de maíz. Una vez lista nuestra masa, vamos a hacer pequeñas bolitas. Puedes valerte de una paleta de helados para que te queden todas del mismo tamaño. Y con nuestras manos vamos a hacer un pequeño churrito, ayudándonos con un papel film para que de esta forma sea más fácil de formar el churrito. En total debe medir unos 22 o 23 centímetros de largo. Aplastamos uno de los extremos y la unimos en forma de lazo. También puedes hacer bolitas de 47 gramos para que te queden todas iguales. Y en un plis plas tendrás listas entre 18 a 20 rosquillas. La freímos en aceite vegetal. Un punto muy importante es que el aceite no esté ni muy caliente ni muy frío. Si está muy caliente, las dorará inmediatamente y se pondrán feas. Y si está muy frío, absorberá demasiado el aceite. Es importante que esté en una temperatura alrededor de entre los 170 o 175 grados centígrados. Si tienes un termómetro, puedes valerte de él, ya que de esta forma podrás controlar muchísimo mejor la temperatura. Una vez ya el aceite esté en la temperatura adecuada, incorporamos nuestras rosquillas. Es importante que el aceite cubra muy bien todas las rosquillas, tanto por arriba como por abajo, para que se frían mejor. Colocamos nuestras rosquillas a freír alrededor de unos 2 o 3 minutos por cada lado, simplemente hasta que medianamente se doren, pero no que se doren demasiado. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos & Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Una vez adquieran ese tono morenito tan particular de estas mandocas, ya están listas. Normalmente coloco papel absorbente de cocina antes de colocar las rosquillas para que así absorba el exceso de grasa. Estas rosquillas son aún más deliciosas si las comes así, calientitas, recién hechas. Y la verdad es que son muy apetitosas, crujientitas y doraditas por fuera y en su interior son suaves y deliciosas. Normalmente las mandocas se acompañan con queso rallado y hay muchas personas que les gusta con mantequilla y queso. También son deliciosas acompañándolas con queso crema. A mí particularmente me encantan con queso Filadelfia. Y disfrutarlas sin necesidad de ningún tipo de cubierto, simplemente untándolas con el queso de tu preferencia, aunque solitas también son realmente exquisitas. Estas rosquillas se mantienen perfectas a temperatura ambiente hasta 2 días. Espero te animes a realizar estas mandocas o rosquillas de plátano y queso y disfruta de un pedacito de Venezuela en tu mesa. Espero que te haya gustado la bioreceta de hoy y si es así, recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra bioreceta. ¡Chao!